Exaltamos a un Dios vivo, un Dios poderoso. Nuestras alabanzas son para ti, Dios. Recíbelas. Te mereces todo esto y más, Dios. Todo esto y más. Gracias, Dios. Gracias. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios. Qué hermoso poder tener la oportunidad de venir a la presencia de Dios, de venir y poder sentarse a los pies de nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, el que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque no lo sepamos, ya está hecho. Desde siempre Él lo tenía planeado. A veces uno dice, desde el principio, pero Dios no tiene principio. Entonces siempre fue. El plan siempre fue. Y cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios. Eso, yo no sé si tal vez te sientes un poquito bajo en tu estima. Piensas que a lo mejor no te mereces nada bueno, o tal vez te sientes como que se te fue la oportunidad. Pero te estoy hablando hoy a ti, dejándote saber que Dios no se ha dado por vencido contigo. Él no ha parado de pensar en ti. Y Él no te está borrando de su propósito. Todavía estás ahí. Pero tenemos que cambiar hoy. Voltear nuestros corazones a Dios y Él hará el resto. En esta mañana mi esposa ya les dijo que nuestros pastores están de vacaciones y muy merecidas. Y estarán acá con nosotros la semana que entra. Mi nombre es David, soy pastor aquí en este Centro Cristiano Renacer. Y esa es mi esposa. Qué bonito canta mi esposa, ¿verdad? Ella me da serenata en las noches. Así es como me ganó el corazón. No es cierto. Nada más a veces les cantaba a los bebés, pero no, a mí nada. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? Bueno, hoy me gustaría compartir con ustedes la palabra en Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Y los voy a motivar que sigan esforzándose a traer su Biblia a la iglesia, a traer su cuaderno, escribir, ponerle una marca a su Biblia. Está bien marcar su Biblia. No es acerca de las marcas que su Biblia tiene, es acerca de las marcas que la Biblia hace en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Dios no se enoja si ustedes manchan su Biblia, ¿ok? Y es mucho mejor poder hacer algo en un cuaderno y la palabra de Dios es viva y nunca va a dejar de ser. Entonces, un mensaje que Dios nos hable hoy puede completamente darnos otra revelación o impulsarnos a seguir adelante en unos meses. Entonces, les aconsejo, les motivo, esfuércense para tener un cuaderno y una Biblia. Aparte de que en estos días se ha visto que muchas casas de publicaciones que imprimen Biblias están siendo compradas por lugares seculares, por compañías seculares. Entonces, ¿qué pasa cuando eso está ocurriendo? Se está viendo que ha habido Biblias, nuevas copias, que se ha borrado ciertas cosas de la Biblia. Entonces, eventualmente vamos a estar adivinando qué es qué. Por eso les aconsejo, tengan una. Obviamente Dios nos dice que la guardemos aquí, pero de todas maneras sería muy bueno tener una aquí en sus manos siempre. Entonces los motivo. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Dios, te damos gracias, porque sabemos que tú eres todopoderoso. Sabemos que tú tienes todo en tus manos. No temeremos, Dios, porque sabemos que somos tus hijos y tú nos has redimido por un propósito, con un propósito. Y hoy venimos ante ti, Dios, a clamar a una respuesta, Dios, a clamar por tu misericordia, a clamar por tu sanidad, a clamar por tu restauración en nuestra vida. Por favor, Dios, necesitamos un toque de ti. Necesitamos tener esa comunión contigo hoy, Dios. Ayúdanos, oh Señor. Espíritu Santo, toma control de este momento tan especial en nuestras vidas, que podemos escuchar la palabra de Dios. Por favor, Espíritu Santo, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que podamos escuchar claramente el mensaje de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Hoy vamos a enfocarnos acerca de este tema que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. A veces, y esta es la voluntad de Dios para sus hijos, los redimidos, los que son nacidos de nuevo. Tengo que especificar eso porque hoy en día cualquier persona puede decir que es cristiano, pero no quiere decir que verdaderamente sigue a Cristo. Una persona que dice soy un seguidor de Jesucristo es muy diferente, porque sabemos que específicamente está siguiendo al Señor de señores. Pero entonces debemos de saber la diferencia, y es importante porque a veces personas que van a una iglesia piensan que están en los planes allá, nada más por haber entrado a la congregación. Y si su corazón es redimido, desde ese momento Dios empieza a mostrar ciertas cosas y un plan para su vida. Siempre habrá un plan para su vida, como les dije al principio, Dios ya lo sabe. Pero cuando nuestros oídos están cerrados y nuestra vida está bloqueada por todo lo malo de este mundo y el pecado en nuestros corazones, no vamos a entender la verdad de Dios. No vamos a poder saber si esa es la voluntad de Dios o no. A veces no nos importaría. ¿Para qué? Yo estoy feliz donde estoy. Pero para aquellos que están determinados a decir, yo quiero saber lo que Dios tiene para mí, para esos, de esa persona yo estoy aquí hablando, que tiene un propósito, que tiene verdaderamente una motivación y quiere agradar a Dios, quiere verdaderamente vivir una vida santa, una vida de perseverar y, como dice la palabra, venir de poder en poder, de gloria en gloria, ¿no? Hacerlo verdaderamente como Dios lo manda. A veces necesitamos un motivo por qué vivir. Necesitamos saber por qué estamos aquí. ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Por qué vine a este país? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿O a dónde voy? Y más, esto es algo muy evidente en las vidas de los jóvenes. En los jóvenes que tal vez están haciendo la transición de adolescentes a adultos. Es increíble el número de personas jóvenes que uno puede tener una conversación con ellos y no saben a dónde van, ni de dónde vinieron. Verdaderamente no saben qué hacer. Están sin propósito. Antes, muchos años atrás, cuando las Fuerzas Armadas eran populares, que muchas personas se querían meter, muchas personas que se metían era porque no tenían ningún propósito en la vida. No sabían qué hacer, no iban a ir a la universidad, entonces, pues me meto a las Fuerzas Armadas. Ahí, yo digo que ahí me van a ayudar. Pero ahora no. Y ahora todos estos jóvenes que no tienen una claridad están, como dicen, en el limbo, flotando a ver qué, como dice, que es chicle y pega,
A ver, ¿qué me puede dar verdaderamente ese gozo? ¿Dónde yo puedo encontrar la voluntad? Bueno, algo, el propósito por qué vivir. Todos vamos a pasar por eso. Y si no lo han pasado, felicidades, lo van a pasar. Pero ahí depende de nosotros. Porque uno tiene una opción. Uno lo puede agarrar con esos temores, esas ansiedades, pensar de que verdaderamente no valgo nada y perder fe y decir, bueno, pues esto es la vida. Ok. Y volvemos a hacer la vida repetitiva. Todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo. Y eventualmente nada más vivimos para llegar al fin de semana. Esa no es una vida. Esa no es una vida. Estar dando vueltas en un círculo. Es como el hámster, ¿sí lo conocen? Que se le pone ahí comidita y empieza a dar vuelta en la rueda. Imagínense vivir una vida dando vueltas nada más. Hay muchas personas que así se sienten, atrapadas. Tal vez usted se sienta ahí igual, en este momento, no sabiendo qué hacer. Dios quiere dejarle saber que usted tiene un propósito por el que está aquí. Está vivo porque Dios lo quiso. Es cierto. Usted lo tiene que creer. Usted tiene un propósito. A veces como cristianos empezamos a llegar a ese momento cuando decimos, quiero saber la voluntad de Dios, y en lo que estamos esperando empieza esas inseguridades, ¿no? De que uno dice, bueno, pues ¿en serio esta será la voluntad de Dios? ¿O estoy escuchando correcto? Y las dudas empiezan a meterse y nosotros empezamos a temer, ¿será o no será? ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué será tan difícil a veces entender la voluntad de Dios? ¿Por qué pasa eso entonces? ¿Cuál es esa situación? Y el tiempo pasa y en lugar de tomar una decisión conociendo cuál es la voluntad de Dios, llegamos a una decisión de acuerdo a nuestras emociones, a lo que nos gusta o a lo que pensamos que era mejor. ¿Qué es lo que pasa en esa transición? De esperar por la voluntad de Dios a tomar una decisión, ni siquiera poniendo a Jesús o a Dios en cuenta de lo que estamos planeando hacer. ¿Qué pasó en eso? ¿Qué pasó en medio de todo eso? Preguntamos a Dios muchas veces, Dios, ¿me escuchas? ¿Me entiendes, Dios? ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me has dicho a dónde ir? ¿Por qué no me has dicho si esto es lo correcto o esto es lo correcto? Tal vez la razón es porque Dios ya ha hablado. Porque Dios ya nos ha dicho su voluntad. Porque la voluntad de Dios se encuentra al que está escuchando, al que tiene oídos y está escuchando. A veces nosotros queremos que Dios, o más simple, queremos que personas nos den órdenes y nos sentimos más cómodos siguiendo la orden exacta de una persona a nosotros tomar responsabilidad por nuestras propias opciones. Muchas veces personas dicen, nada más dime qué hacer y lo hago. Pero tú sabes qué hacer. Sí, pero tú dime. ¿Dónde yo puedo ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuándo yo tengo que ir? Aquí, todo. Y personas lo hacen. Hay muchas personas obedientes que tomarían cada paso. Pero hay otras que simplemente lo pueden hacer sabiendo lo que es esperado de ellos. Se anticipan a lo que viene, saben exactamente el corazón. Entonces, ¿por qué nos encontramos en ese dilema de no saber el propósito de Dios? Tal vez porque Él ya lo hizo y tal vez porque nosotros no estamos escuchando. Porque a veces... Mi hija, a veces la mayor, empieza a preguntar, X. Y ya le respondo y ya se va brincando y bye. Pero de repente regresa unos minutos después y me pregunta la misma pregunta. Ya te dije, hija,
Sí, pero ¿qué fue otra vez? Ok, ya le digo. Y en serio, no estoy bromeando con ustedes, pero puede pasar 1 hora, 2 horas y de repente llega otra vez brincando para acá y me pregunta lo mismo. Sí, hija, sí te voy a dar chocolate más al rato. Sí, sí va a haber postre para ti. Ya te dije que sí. Es que a veces no nos la creemos. Dios nos dice algo y nosotros decimos, ¿en serio? I don't know. Como que eso no me cae muy bien. A veces es algo que exactamente no nos gusta en el paladar y queremos pensar que tal vez no era la palabra de Dios o no era Dios el que nos estaba diciendo esto. Estamos buscando que verdaderamente el cielo se abra y el estruendo de Dios nos diga, sí, esa es la mujer para ti, José. Right? Oh, ya, ok, ya estuvo. Ahora sí, ya sé lo que Dios quiere para mí. Ok. No va a pasar así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado sabiduría. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que Él es el que da sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos entendimiento. Que nosotros sabemos qué hacer por medio de lo que Dios ha establecido. Y nosotros tenemos la opción de tomar decisiones de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado y su palabra. Pero a veces no queremos. ¿Por qué? Simplemente no nos cae bien. Es increíble cómo nosotros podemos estar supuestamente pidiendo cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, pero tratando de escaparnos de lo que no nos gusta en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos una muleta a veces, y esto es bien gracioso y hasta irónico, porque no sé si alguna vez ustedes han tenido esta conversación con alguien que les ofrece, por decir, una posición, un trabajo, quisieras ser mi Timoteo o quisieras ser parte del equipo de X o Z. Y a veces uno, porque no sabe la respuesta o quiere pensarlo, uno a veces tiene esta palabrita que dice, ok, voy a orar. Y te dejo saber, ¿ok? Ok. Miren, yo he tenido ese tipo de conversaciones muchas veces y la mayoría de veces, cuando le vuelvo a pedir, ¿qué pasó? ¿Qué oraste? ¿Qué te dijo Dios? Todavía estoy esperando por su respuesta. A veces yo pienso, ¿verdaderamente oraron o este es el segundo pausa para que les dé más tiempo, ¿no? Y a veces es exactamente eso, diciendo, ok, voy a orar para saber la voluntad de Dios, pero increíblemente muchas veces no oramos para saber la voluntad de Dios. Se nos olvida que debíamos de orar para saber si yo iba a ir ahí. Es irónico, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dices eso? Y a veces esa es nuestra muleta. Diciendo, ok, voy a pedir la revelación de Dios, voy a hablarle a Dios, voy a hablar con Dios para que Él me deje saber, pero verdaderamente no lo estamos haciendo. Queremos la voluntad de Dios para nuestras vidas y queremos saber su voluntad, pero a veces no estamos ahí presentes para que Él nos hable. No estamos sentándonos, como dice la palabra, hey, siéntate, ponte quieto, estoy parafraseando, ¿ok? Y escucha, conoce quién soy yo. Conoce quién soy yo. Eso es difícil hacer, ¿a poco no? Esperar. No nos gusta. Miren, en la línea del supermercado que salen 3 personas ahí en una línea y nosotros estamos bien enojados. Mire, ¿cuánto tiempo le toma a esa cajera? ¿Dónde hay las cajeras de este lugar? Y uno se enoja porque ahí van, pobre cajera, la única en el lugar, ¿no?
No nos gusta esperar. Queremos la respuesta ya. Decimos a Dios, que Él nos provea esa respuesta, pero a veces no queremos esperar. Y también no nos gusta la respuesta de Dios. Proverbios 2, 6 al 8 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él es nuestro Dios. Si nosotros buscamos de Él, Él va a responder. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo lo que necesitamos, Dios ya lo ha hecho. Todo lo que necesitamos, Dios ya lo ha dado. Solamente es de nosotros agarrarlo. Entonces, ¿por qué no apoderarnos de la respuesta de Dios? En este versículo inicial, en la escritura inicial, tenemos tres cosas ahí que revelan la voluntad de Dios. Esa voluntad que tanto queremos saber. La primera, en el versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Bueno, usted podría decir, esto es un poquito difícil contemplando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, la economía, las guerras, la falta de comida, falta de X. Todo el caos que está a nuestro alrededor. Considerando que también hay tribulación en este mundo. Tribulación que verdaderamente muchos de nosotros nunca habíamos visto en nuestra vida. No estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de tribulación como caos, como obstáculos, como situaciones que pasan en nuestras vidas. Todos aquí estamos pasando por alguna tribulación, de alguna manera u otra. Algunos peor que otros, pero más sin embargo todos estamos pasando por un momento donde no es muy agradable. No es lo mejor que nosotros quisiéramos. Estas temporadas son difíciles. Entonces, ¿cómo me pueden decir o cómo puedo leer aquí que siempre tenga gozo? ¿Cómo me puede decir Dios que su voluntad para mí es que siempre tenga gozo? Y les quiero recordar la diferencia entre felicidad y gozo. Porque a veces nos vamos detrás de la felicidad y se nos olvida qué es el gozo. La felicidad es algo que es provisto o es dado por algo que recibimos o algo que pasa y nos gusta. Algo momentáneo. Algo que ocurre como una reacción de otra cosa. Por ejemplo, yo saco ahorita de mi cartera $100 y se los doy. ¿Cómo se pondría? All right. Ya saqué para los chicles, ya saqué para el dulce. Pero ¿qué tal si de repente así en lo que está viendo si es de veras? ¿No saben? Yo no sé si es es de veras, entonces tengo que ver. ¿Qué tal si se los quito? Me lo llevo de regreso. ¿Qué le pasó a su felicidad que se iba a comprar un montón de chicles? Bueno, pues ahora se pone un poquito enojado y dice, ¿qué onda? ¿Y este? ¿Para qué me lo dio entonces si me lo iba a quitar? Y puede causar enojo. Esa es felicidad, que viene de un momento a otro, pero igualmente se puede ir de un momento a otro. A veces eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Solamente quiero ser feliz, dice uno. Es lo único que pido a Dios, ser feliz.
Nada más. ¿Quieres ser feliz? ¿Eso es lo único? Entonces quiere decir que todos los días tendría que pasar algo bueno en tu vida para que te diera felicidad. Algo que tú quieres tendrías que recibir todos los días para que tuvieras felicidad. Porque si no, no la hay. La iglesia no está para que las congregaciones se hagan felices. Dios no está aquí para hacernos felices. Dios está aquí para hablarnos la verdad. La iglesia está aquí para traer la verdad, exponer la verdad y que la verdad nos haga libres. Pero un pastor nunca va a estar aquí de enfrente de la congregación. Un pastor de Dios, disculpe. Porque sí hay muchísimos pastores que desafortunadamente no son de Dios y traen a la congregación solamente a algo temporal. Y las emociona, les hace sentir bien contentos y hay felicidad en ellos y se sienten gozosos. Pero verdaderamente no es el gozo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el gozo de Dios y esa felicidad? Bueno, el gozo de Dios no es circunstancial. Eso no se va y se viene. El gozo, por otro lado, es un producto de la morada del Espíritu Santo a través de la salvación encontrada en Cristo y solo en Cristo. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, cuando somos salvos, llega a nosotros un gozo por saber que Él está con nosotros. Ese es el gozo de Dios. Aun cuando las situaciones afuera, aun cuando las situaciones en nuestras vidas están caóticas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios mora en nosotros. Lo peor que nos puede pasar a nosotros antes de conocer a Cristo era la muerte. Decíamos, ay, le tengo miedo a la muerte. No me quiero morir. ¿Por qué? Porque no sabíamos a dónde íbamos a ir. Estábamos adivinando. Uno decía, bueno, pues a lo mejor deja de existir, o a lo mejor me voy al cielo, o I don't know. Tal vez salgo como una vaca en mi próxima vida. I don't know. Especulaciones de todos. Teníamos ese temor. ¿Qué va a hacer de mí? Pero cuando venimos a conocer a Jesús y Él mora en nuestros corazones, Él nos deja saber. Nos deja saber que hay un propósito y que hay algo que sigue después de estar aquí en este mundo. Nos deja saber que esa salvación es lo más precioso que podemos haber recibido. No hay nada más grande. Aunque me haya casado ahorita, no, aunque te hayas casado, la salvación es mucho mejor. Dios, Jesús, le vinieron los discípulos a Él después de que Él los había mandado y le dicen a Jesús, emocionados, los discípulos dicen, Jesús, hemos visto a los muertos resucitar, hemos visto a personas ser liberadas, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Jesús los había mandado a hacer eso. Entonces ellos contentísimos porque ellos hicieron lo que Dios les mandó y de que ese poder se movía en ellos. Entonces Jesús de repente agarra y les dice, qué bueno, pero no se gocen en eso. Gócense de que son salvos. Gócense porque son salvos. Ese es el gozo. Es increíble porque nosotros como humanos tenemos la mentalidad, como les digo, de confundir las cosas. Queremos la felicidad en lugar del gozo. Pero el gozo es lo que nos mantiene caminando al lado de Dios. Si no, nos daríamos por vencidos. Ese es el gozo, eso es lo que necesitamos. Cuando Dios nos dice, estad siempre gozosos, es una acción que nosotros debemos determinar hacer. Y como les digo, el gozo no viene nada más porque algo bueno pasó, no. El gozo está ahí porque Jesús está aquí. Pero nosotros debemos de movernos en gozo. Enfocarnos en lo bueno de nuestras situaciones en lugar de lo malo de nuestras situaciones. Uno siempre puede quejarse de que no tengo esto, no tengo lo otro,
pero te enfocas a decir, pero sí tengo esto y tengo esto. A veces nos enfocamos más en lo que nosotros no tenemos que verdaderamente deleitarnos por todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Es como escuché hace tiempo un ejemplo de todo eso, ¿no? De que cuando te pongas a quejarte acerca de que tienes que lavar los platos, acuérdate de que por lo menos tú tienes platos y agua con que lavarlos. Porque hay otros que están sin platos, usando sus manos para comer. Y a veces ni siquiera pueden comer. Pero si nosotros nos enfocamos, no tengo ropa, no tengo algo para qué ponerme para esa fiesta. La catástrofe, right? Tenemos el closet lleno de cosas, pero no tenemos nada. Siempre pasa. Pero les digo esto para que podamos poner una visualización de decir de que siempre va a haber algo que nos podemos quejar. ¿De qué nos podemos quejar? Siempre. Pero la opción es esta. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En lo bueno o en lo malo? Eso ya depende de nosotros, pero debemos de saber la verdad que dice Dios. Que el gozo está en nosotros por medio de Jesús que vive en nuestros corazones. Obviamente, si Jesús no está en tu corazón, no tienes gozo. Tienes felicidad a veces. Eso es lo más grande que puedes encontrar, la felicidad momentánea. ¿Por qué? Porque Jesús no está en tu corazón. Nunca la vas a poder llegar a tener. Y por eso es esencial, es necesario conocer quién es Dios. El gozo es lo que necesitamos. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow, ¿cómo me puede decir eso, verdad? Cuando estés en pruebas, ten sumo gozo, mucho gozo. Es la voluntad de Dios. Él nos la ha dejado saber. Ten gozo, ten eso en mente. Decir, yo estoy bien porque Dios está conmigo. Yo voy a seguir caminando porque Jesús mora en mí. Yo no sé cómo va a salir esta situación, cómo se va a resolver, pero yo sí sé que no he visto a ningún hijo de Dios desamparado. Y yo soy un hijo de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Al lado de Dios está el gozo. En su presencia está el gozo. Si Dios está con nosotros, hay gozo. Esa es la verdad que Dios nos deja. El gozo está en el corazón de los nacidos de nuevo, porque sabemos que el Padre cuida de sus hijos. La segunda cosa que nos deja ver esta escritura y la voluntad de Dios dice que es orad sin cesar. Orad sin cesar. La comunicación entre nosotros y Dios no tiene fin, no debería de tener fin. No hay un momento donde colgamos el teléfono y decimos, ok, te hablo mañana. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Cuando tenían su novio, su novia. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, me acuerdo cuando ya era noche y jóvenes tal vez no entiendan esto. Pero nosotros teníamos un teléfono que tenía un cable. Ahora yo sé el cell phone, es lo único que tenemos ahora. Pero antes tenía un cable. Y uno se acostaba ahí, a veces el cable era como de, millas. Porque uno lo tenía que llevar a todos lados en la casa. Entonces, uno se encontraba uno grande y ya se lo llevaba a su cama. Y ya era noche, ¿no? Y uno hablando con su novio, su novia, y hablando de qué, I don't know.
Pero uno ya al final decía, bueno, ok, tú cuélgale. No, tú cuélgale. No, tú cuelga primero. ¿Sabían cómo yo ganaba? Cuando me decían, tú cuélgale, y seguíamos ahí la batalla de quién cuelga primero. De repente ya no contestaba porque me quedaba dormido. Y entonces después ya lo que me despertaba era el ti, 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 ti del teléfono. Entonces así sabía que le había ganado en esta reta. Me había quedado dormido. Pero ¿se acuerdan cómo no queríamos salirnos de esa conversación? No queríamos apartarnos, no queríamos que terminara. Y a veces lo podemos ver como algo loco. Es una locura, es solamente de los novios. Pero no es cierto. Eso es de amor. Cuando uno ama, no se quiere apartar de la persona que uno ama. Y no estoy hablando solamente de amor como tu esposa, tu esposo, tu madre, tu papá. No estoy hablando de personas, amigos, conocidos que uno ama. Jesús nos mandó a hacer eso. Ama a tu prójimo. Entonces nosotros abrimos nuestro corazón. Nosotros decimos, ok, yo quiero tener esa conversación contigo. Yo quiero estar en comunión contigo. Pero a una persona que no nos importa mucho, no nos importa si hablamos con ellos un día, o cada semana, o cada mes, o una vez al año. No nos importa. Pero cuando verdaderamente los amamos o amamos a esa persona, todos los días queremos pasar tiempo con ellos. Todos los días queremos decir hola. Todos los días queremos decir te amo. Mis pobres hijos en serio, los cachetes se los vamos a borrar de tantos besos que les damos. ¿Por qué? Porque para mí, eso es algo tan grande. Cada vez que los veo, los agarro y los estrujo y les doy besos. Y lo bueno que mi chiquita se deja, la más chiquita, se deja. Y tomo abuso de su bondad, ¿no? Pero ciertamente ese es el tipo de conversación que Dios nos está mandando a que tengamos con Él. Orad, siempre orad, es la comunicación que hay entre el Padre y nosotros. Esa oración que a veces, y es cierto, a veces no sabemos de qué orar o cómo orar o qué decir y nos sentimos tan simples a veces. Decimos, mis palabras son, nada, no sé cómo poner esta comunicación, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que traduce lo que nosotros decimos. Este es un ejemplo de lo que Él hace, de que el Espíritu Santo toma las palabras que nosotros sacamos, que a veces son, uno puede pedir, Dios, mándame un Ferrari, por favor. Necesito un carro nuevo, pero me sabría muy bien tener un Ferrari. Yo los he visto, me siento, estaría bueno. Lo que el Espíritu Santo escuchó y le está diciendo al Padre, mira, papá, lo que este muchacho quiere es que le mandes una camioneta pickup, ¿ok? Para llevar a toda su familia a la fiesta, al supermercado, tener toda la provisión ahí. Sí, exactamente, eso es lo que este niño quiere. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos por qué estamos orando eso. Simplemente nos sale y empezamos a decir barbaridades. Por eso la palabra nos dice, hey, siéntate y cuenta qué es el costo de lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir? Piénsalo. Antes de decir sí a este proyecto, piensa qué es lo que te va a tomar. Antes de que digas que sí, te vas a meter a este equipo a jugar fútbol y esto y lo otro, y vas a ir al torneo acá y al torneo allá, siéntate y piensa todos esos días. Antes de decir sí a la fiesta, siéntate y ve tu calendario. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si no vas a fallar. ¿Le vas a fallar a alguien? Entonces, debemos de saber
cuenta el costo de lo que va a tomar. Orad sin cesar. Nunca parar de tener esa comunicación con Dios. Cuando Jesús da su vida, porque él no muere, a nadie le quita la vida a él no fue asesinado, Él dio su vida por nosotros. En ese momento dice la Escritura que lo que separaba del lugar santo y el lugar santísimo se rompió. Esa tela que separaba donde podía ir el sumo sacerdote. Ese espacio que nada más podía entrar él y poder comunicar con Dios, dice la Escritura que en ese momento cuando Jesús murió, que se jaló, se rompió y que vino de arriba para abajo porque Dios fue el que lo hizo. Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que ahora podemos comunicarnos con Dios sin tener a un papa, sin tener a un priest, un sacerdote, sin tener a nadie que tenga que hacer esa oración por nosotros. Quiere decir que Dios nos ha dado la oportunidad de entrar a su santo lugar, a su lugar santo y poder tener esa conversación, porque todo lugar es santo para Dios. Todo lugar. Una conversación con Dios es un lugar santo. Estamos en la presencia de Dios. No hay lugares donde podemos decir, no, aquí no podría hablar con Dios porque este no es un lugar santo, necesito ir a la iglesia, ahí sí puedo orar. No. Tú puedes orar en tu casa, tú puedes orar en tu carro con ese montón de tráfico que hay allá afuera, esperando en la línea. Tú puedes hacerlo cuando te estás bañando aún. ¿Te gusta cantar? Mejor habla. De todas maneras no te va a llevar a ningún lugar cantando. Como dicen, todos pueden cantar, pero no todos deberían de ser escuchados. Yo también soy miembro de ese club. Pero es increíble saber de que esto se nos ha dado libremente, abierto la puerta para poder comunicarnos con Dios todos los días, todo momento de nuestra vida. Y aún no hacerlo es irracional. Entonces, ¿por qué dejamos que tanto tiempo pase a veces? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Cuál es el problema que tenemos en contra de esa comunicación? Porque como les acabo de decir, a una persona que ama, no vamos a querer apartarnos de esa persona, de tener comunicación con ellos. Como siempre escuchamos, imagínate si nada más hablaras con tu esposa una vez a la semana, ¿cómo nos iría? ¿Dónde estaría ese matrimonio? No pienso que muy bien. Y Dios verdaderamente no es una aspirina. Él no es una aspirina que toma el dolor cuando tenemos un dolor de cabeza. No podemos solamente sacarlo cuando tenemos un problema. Decir, ok, ahora me duele esto, voy a tomar una pastilla. Dios, me acabo de meter en problemas con esto y con esto, tengo esta enfermedad, tengo este diagnóstico, por favor, obra en mí. Y a veces hasta prometemos, te prometo que voy a ir a la iglesia más. Te prometo que no hago esto por este tiempo. Le promete a Dios para que Dios le responda. Y cuando Dios responde en su inmensa misericordia, después decimos, ok, gracias, le cerramos el botecito y lo ponemos ahí cuando necesite otra vez de su ayuda. Ese no es Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tener esa conversación siempre, cuando estés en problemas o cuando no estés en problemas. ¿Por qué? Porque debemos de ser agradecidos siempre por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solamente por las acciones que Él toma en nosotros y lo bueno, pero también ser
agradecido por simplemente que Él está en nuestras vidas. ¿Quién es Él? That's it. No por lo que Él ha hecho por mí le voy a agradecer, simplemente le voy a agradecer porque yo lo conozco. Y quién es Él y quién soy yo para que Él me vea a mí. A veces pensamos que somos tan importantiosos. No somos tan importantes. Increíblemente a veces nosotros pensamos que wow, sin mí no se hace esto, o yo soy esencial para esto, o X y Z. Pero verdaderamente, ¿quién somos nosotros para que Dios, el creador del universo, se fijara en nosotros y nos diera todo lo que tenemos hoy? De ahí debe de fluir una gratitud inmensa. Simplemente decir gracias por pensar en mí, Dios. Gracias por escuchar mis plegarias. Gracias por estar aquí conmigo. Eso es grande. Daniel 10:12 nos dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esta es una conversación que tuvo un ángel con Dios, con Daniel. Daniel quiso saber algo que estaba pasando, quería saber la respuesta y él oró a Dios. La respuesta le tomó 21 días en regresar. Pero el ángel le deja saber que fue en el momento que él dispuso su corazón, cuando él estaba orando, que Dios inmediatamente le dio la respuesta. Le dijo, ángel X, ve a darle la respuesta a Daniel. Y por una situación espiritual no llega hasta 21 días después. Pero la palabra es muy clara que dice, Dios nos va a responder. Él nos responderá. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios responde a las plegarias, a los llantos de su gente, a la exposición de los corazones que están pasando tribulación. Dios contesta. A lo mejor tarda un poquito de tiempo, pero Dios contesta. Siempre va a contestar. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde tú has estado o con quién o cuándo, Dios va a responderte. Él no ignora a las oraciones. Él no las ignora. Siempre escuchará nuestras oraciones. Y la tercera cosa es, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y entonces, ¿qué es esto? Gratitud. Gratitud en lugar de quejarse, ¿verdad? Dad gracias en todo. Como les comenté hace rato, buscar lo bueno en lo malo en lugar de lo malo en lo bueno. Enfocarse en lo que vale la pena. Enfocarse en lo que es bueno para nosotros en lugar de lo que es malo para nosotros. Y debemos también vivir con propósitos. A veces hay muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros deberíamos de renunciar a todo eso. Como que a veces amigos, amistades, no promueven nada bueno en nosotros. No nos ayudan a crecer. Y nosotros debemos de buscar amistades que nos ayuden a crecer. Hay 3 clases de de relaciones que debemos de tener. La primera es nosotros como mentores de alguna persona. Porque nosotros queremos enseñar lo que Dios ya nos ha enseñado. Ese es nuestro llamado. Reproduce en ellos lo que tú tienes
de mí, dice Dios. Dios nos quiere dar a nosotros para que demos a la gente. La segunda es tener a un mentor, una persona que nosotros podamos acudir y pedir por ayuda. Ayúdame, enséñame esta situación, no la entiendo bien, por favor, ilústrame. ¿Por qué no entiendo esto? Un mentor. Y la tercera es una persona a nuestro mismo nivel con la que estamos viviendo al diario, día a día, que estamos pasando lo mismo y nos estamos impulsando el uno al otro, ayudando, levantándonos el uno al otro. Esas amistades son necesarias para nuestra vida, pero a veces es raro ver a una persona que tiene un amigo verdadero. Tiene amistades, tiene a su esposo, su esposa, o familiares, pero una persona que tiene amistades verdaderas, amigos, es difícil. Como les digo, amistades, todos tenemos amistades. Este es mi amigo. ¿Verdadero? Es muy difícil. Muy difícil. Si nos podemos enfocar en esto, ¿cómo podemos decir gracias en todo? ¿Cómo podemos llegar a este momento donde podemos decir gracias en todo lo que está pasando en mi vida? Porque hay veces que verdaderamente no sentimos dar gracias. No lo sentimos en nuestro corazón, no lo sentimos en nuestras emociones, en nuestra mente no toma sentido. ¿Cómo dar gracias en todo? ¿Se acuerdan de la vida de Job? ¿Se acuerdan lo que él pasó? Él lo tuvo todo y todo se le fue quitado. Y él nunca dejó de honrar a Dios. Nunca dejó de amar a Dios. En un momento, claro que sí, empezó a pensar cosas acerca de Dios y decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? Como cualquier persona. Pero no se fue al otro extremo de decir, tú te has olvidado de mí, Dios, me voy a ir a buscar mis propias soluciones. No, siempre esperó en Dios, siempre se quedó ahí. Y es gracioso porque una vez, me acuerdo que estaba en la escuela bíblica y me acuerdo haber escuchado de este momento, ¿no? La vida de él. Y me acuerdo haber dicho, wow, qué bonito sería si esa fuera la acción que yo tomara si pasara por esa situación. Tengan cuidado que le piden a Dios. Tengan cuidado de que le piden a Dios, ¿ok? Como dicen, no le pidan a Dios por paciencia, porque los va a meter en una línea de 100 personas, ¿ok? No le pidan eso. Pero es hermoso porque Dios contesta, Dios nos abre el entendimiento para entender lo que acabamos de pasar. Me acuerdo que esa vez que yo oré eso, yo pienso que fue el siguiente día, de haber dicho, ¿cómo me gustaría que esa fuera mi respuesta? Ojalá que esa sea mi respuesta si algo malo me pasara. Y me acuerdo que en el camino a mi casa un día, en la noche, recibí la noticia de que mi abuela, una persona muy querida para mí y crecí con ella, le acababan de encontrar cáncer y la manera como se me fue comunicado era de que era terminal. Entonces, en ese momento, en esa trayectoria que iba de donde estaba a mi casa, me acuerdo que se me cayó todo. Se me cayó todo pensamiento, todo cualquier otra cosa. Y lo único que estaba pensando era en ella. Y me acuerdo que callado, no dije nada, no pensé, nada más estaba pensando en ella. Y llegando a la casa, me acuerdo que entré a mi cuarto y me caí al suelo y
No sé por qué, pero le empecé a dar gracias a Dios. Y mi oración era: Dios, tú tienes control de todo. Yo no sé por qué pasan estas cosas, pero tú sabes. Tú sabes. Nada. Y me acuerdo que después de haberme levantado y todo eso, se me vino inmediatamente a la mente lo que le había pedido a Dios, o lo que había preguntado, que ojalá esa fuera mi reacción. Y después entró una felicidad, un gozo, porque dije: gracias porque me diste, o tú trabajaste en mi corazón para que esa actitud fuera lo que fluye de parte de mí. Después, esa misma noche, me dejan saber las noticias que me habían dado, que no era algo terminal, pero que ya se había tomado la decisión de cortar lo que se tenía que cortar y ella iba a estar bien. De lo como había pasado toda la situación y lo que me comunicaron a mí era completamente opuesto a lo que había pasado, pero yo no sabía eso. Y el punto de todo esto es de que aun cuando a nosotros nos toca algo duro, no sabemos exactamente por qué. No sabemos cuál es la razón de todo. Y a veces hay situaciones que son la reacción de otra persona. La situación, la decisión que alguien tuvo nos afecta de la misma manera. Si una persona está, manejando allá afuera ebria y choca contra otra persona y esa persona tal vez muere, ¿Dios quiso que esa persona muriera? Ese no fue el propósito de Dios. Pero la acción de otra persona causó ese accidente. Y nosotros que estamos en este mundo, como Jesús nos lo dijo, están en este mundo y van a pasar tribulación. Van a haber situaciones en este mundo que les van a doler. Pero Él nos dice: pero yo conquisté al mundo y yo les voy a dar la fuerza para que sigan adelante. Entonces, cuando vemos esas situaciones, en nosotros estar, aparte de atribulados, después quejarnos, no traería nada positivo, no traería nada bueno. No nos ayudaría en lo más mínimo. Pero cuando le damos gracias a Dios porque Él tiene el control, estamos teniendo fe que Él sabe lo que Él va a hacer. Y no depende de nosotros lo que va a pasar, sino que depende de Él y solamente de Él. Hebreos 13:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. That's increíble. Dad gracias en todo. Filipenses 4, 11 al 13 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. That's right. El apóstol Pablo, dejándonos saber que él ha pasado por todo, se lo traduzco. Él dice: estoy feliz con frijoles y arroz, pero también estoy feliz con una carne asada y langosta. Era judío, no, él sí podía comer lo que fuera.
A ese tiempo ya estaba bien. Ahora, nosotros estamos contentos, satisfechos. Nosotros estamos gozosos, dándole gracias a Dios por todo. Solamente usted sabe. Solamente usted sabe, pero ese contentamiento solamente puede venir cuando uno tiene satisfacción de que Dios está en control. Porque aún como nos lo dice Pablo, yo estuve en necesidad y yo estuve en abundancia. Y mi pensar, mi manera de vivir, mi manera de hablar, lo que se movía en mí, siempre fue lo mismo. No cambié porque tenía necesidad y no cambié porque tenía abundancia. Siempre fui lo mismo. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de estar detrás de eso. De no cambiar solamente por nuestras situaciones, pero de ser la misma persona, el mismo seguidor de Cristo, en las altas y en las bajas. No cambiar emocionalmente porque algo no nos fue bien. No enojarnos con el mundo solamente porque hubo un error en nuestro trabajo o porque nos dieron una mal calificación. Dios sabe qué estás pasando. Dios sabe dónde tú estás. Y Él sabe mejor que tú cuál es el propósito que Él tiene para ti. El contentamiento es la satisfacción de poder ver la mano de Dios en tu vida y no importa lo poco que pueda parecer. Sabes que Dios estuvo involucrado en todas las cosas. El simple hecho de que Él está involucrado es suficiente para tener satisfacción. ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? Comunicación con Él. Comunicación con Él día y noche. ¿Qué podemos hacer? Abran su boca. Hablar con Él. Hablar con Él no en una manera religiosa, así como la palabra nos lo dice. Cuando oremos, no nos vamos al público para que nos escuche. Qué bonito oramos. No. Nos vamos a nuestro lugar secreto, nos vamos a donde nadie nos ve y abrimos nuestra boca, abrimos nuestro corazón con Dios. Le decimos, Dios, mira, aquí estoy. No quiero aparentar nada enfrente de ti, porque tú lo sabes todo. Necesito ayuda. Ayúdame a tener fe en ti. Y comenzar esa conversación que nunca para. Donde no hay un punto o algo se cuelga y nos vemos hasta unos días. Eso nunca se pone en pausa. La conversación de Dios empieza desde el momento en que Él está obrando en nosotros. Y dice la palabra que Él no terminará su obra hasta que lleguemos al cielo. Eso es algo muy bonito de escuchar. Que la obra que Él ha empezado en nosotros no parará hasta que estemos completos en el cielo. Aún cuando pensamos, Dios se olvidó de mí, esto se parece lo mismo, ¿cuándo voy a salir de este momento o esta situación? No, Dios está obrando en ti. Algo está pasando. Y también necesitamos escuchar su palabra. Leer la Biblia, leer las Escrituras. Piénsenle, ¿cuándo fue la última vez que abrimos nuestra Biblia? No solamente para leer el versículo del día, pero eso es bien fácil. No, ¿cuándo fue la última vez que con un propósito usted dijo, voy a abrir mi Biblia para leer este capítulo, para leer este libro de la Biblia? Eso cuesta más. Eso cuesta esfuerzo, dedicación, tiempo. Pero es exactamente como nosotros podemos aprender la voluntad de Dios. Ustedes acaban de escuchar 3 cosas que es la voluntad de Dios para nosotros. Él nos dijo, hey, ten gozo
ten gozo. Eso es la voluntad de Dios. Vive ahí. Mora en el gozo. ¿Sí o no? Lo dijo. Le dijo, dad gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Da gracias por todo. En todo. Esa es la voluntad de Dios. Uno no tiene que preguntar, Dios, ¿le daré gracias por este día? ¿Estaré contento por esta situación? No, Dios ya te lo dijo. That's it. No hay que pedirle explicación a Dios, solamente esa es la voluntad de Dios y hay que creerle de que eso es lo que Él está diciendo. Siempre gozosos, todo el tiempo, con gozo, no felicidad, gozo. Y no ir detrás de solamente los momentos felices, sino ir detrás de Dios, que Él es el que trae el gozo. La palabra de Dios, el oír su palabra. Miren, hay dos clases de comunicación. Es esto que cada uno de nosotros tenemos aquí. Algunas personas hasta de doble tienen. Esta es una forma de comunicación. Y la otra forma de comunicación es esta. Su Biblia. Los dos nos pueden comunicar. Mas, sin embargo, nos comunica con lo que es terrenal. Lo que es momentáneo, temporal. Y tiene la habilidad de conectarnos con lo que es por siempre, lo que es eterno, lo que es espiritual. Ahora, ¿en cuál de los dos somos más diestros? ¿Me puedo ir? Con eso es todo lo que necesitamos saber. ¿En qué nos enfocamos más? ¿A qué le damos más tiempo? Ya ven, alguien le está llamando, que está viendo en la línea. Y Dios, tú eres bueno, Dios. Nos ayudas, Padre. La exposición de la palabra de Dios nos trae libertad. Y esto no es acerca de, como les dije antes, una religión de que pensar que Dios nos está castigando. No, Dios nos está mostrando la luz. Y por medio de la luz que Él nos enseña, podemos ver dónde nosotros estamos. Ya depende de nosotros tomar acción. Si nosotros sabemos que estamos fallando en situaciones, pues ahí ya depende de nosotros responder. Hacer algo, no quedarnos en el mismo lugar. La misericordia de Dios es la razón por la que ahora tú sabes que debes de hacer algo. Pero no hay que hacer a Dios hacerlo múltiples veces para nosotros finalmente reaccionar. Las pruebas se vuelven peores cada día. Necesitamos estar fuertes, agarrados de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a aprender la manera de comunicarse con Dios en las cosas que son eternas y poder ser más diestros en lo que Dios nos ha dado que conozcamos. Porque la razón por la que tenemos esto, porque Dios quería que nosotros lo conociéramos. Y cada vez que leemos su palabra, no es para que Él nos dé un mensaje. Por favor, si ese es el propósito en lo que ustedes han leído su Biblia, déjenlo, paren de hacer eso. Porque nosotros abrimos la Biblia con el propósito de conocer a Dios más. De la manera como Dios obró en esta situación, y obró en esta situación, y obró en esa situación, y qué tan misericordioso es, y qué tan amoroso es con esto, con lo otro, y lo que hizo Él en el espacio de tiempo. Porque nosotros, conociendo a Él, nos enamoramos un día más y más y más de Él, por ver qué tan hermoso Él es.
No porque Él nos habla y nos dice qué hacer y no hacer, sino simplemente quién es Él. Eso en Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla o el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestros corazones. Entonces, vamos a poner nuestras inversiones en lo que vale. En el cielo, donde nadie nos lo puede quitar. Donde va un depósito para siempre, por siempre. Eso es lo único que podemos hacer en este mundo. Donde depositar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Dios nos va a recordar de todo lo que hemos hecho. Y Dios tiene cuenta exactamente de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué no empezar a poner nuestro tesoro en lo que vale? ¿Por qué no empezar a decir, yo quiero conocer el propósito de Dios, pero voy a empezar con lo que Él ya me ha escrito aquí? ¿Qué está ya puesto aquí que es el propósito para mi vida? Los voy a dejar con estas escrituras finales que dice 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué quiere decir? Sean ejemplo al mundo de lo que es Dios, para que otras personas puedan menguar y puedan entender que Dios sabe más, que Dios es más grande que su conocimiento. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si le estás preguntando a Dios, oye Dios, ¿será este novio mío o esta novia que yo tengo, será, este es el correcto? O lo tendré que sacar o terminar aquí. No, pero es un buen chico. Él es bien juicioso, él no toma, él no hace drogas, él paga sus deudas. Es una buena persona. Sí, pero a veces te tengo que pedir perdón, Dios, porque caemos en inmoralidad sexual. No debemos de preguntarle a Dios si cuál es la voluntad de Él. Aquí nos dice, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Apártate de fornicación, dice. Apártate, vete. No te pongas a pelear contra esa situación. No, vete, apártate. Córrele. Así como José lo hizo. ¿Se acuerdan? Pobre niño. Jovencito, salió corriendo sin ropa. Mejor corrió que aquí quedó. Pero sabiendo la voluntad de Dios, uno puede actuar de acuerdo a lo que ya sabe que Dios quiere de nosotros. Pero la única manera que podemos tomar esa decisión y ser responsables por esas decisiones es sabiendo la palabra de Dios. Por eso nos quedamos en ese momento: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y Dios a veces no dice nada porque la respuesta está aquí, Él ya lo ha dicho. ¿Para qué pedimos más? Cuando termina la Biblia, aquí nos dice que todo lo que tenía que ser escrito está aquí. That's it. No le pongan, no le quiten. Aquí está todo. No más. Esto es lo que Dios quería que supiéramos. Aquí.
Su voluntad está dicha. Claro, propósitos y otras cosas, Dios claro que abre el entendimiento para que nosotros sepamos qué hacer. Pero no perdamos el tiempo solamente sentándonos y decir, voy a orar. Porque la primera cosa que deberíamos hacer es venir a las Escrituras y encontrar el propósito de Dios para nosotros. Un camino. ¿Por qué necesitamos conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en Él hay libertad. En Él hay libertad. La verdad nos hace libres, completamente libres. Y Jesús es la verdad, el camino y la vida. Él nos hace libres. Y simplemente porque ustedes lo pueden leer en su casa, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Escríbanla nada más. ¿Por qué necesitamos saber la voluntad de Dios? Porque la verdad nos hace libre, pero también nos mantiene libres. ¿Por qué? Porque la apostasía, las mentiras que vienen a este mundo, o que ya están en este mundo, van a separar a muchas personas que vienen a la iglesia, o venían a la iglesia, o siguen yendo a la iglesia, y las van a sacar por las mentiras. ¿Por qué? Porque escucharán lo que otros dicen. Escucharán otra cosa que no era la verdad de Dios, porque no sabían la verdad. Pero cuando nosotros sabemos la verdad, aún las mentiras más bonitas, nosotros no las vamos a tomar porque sabemos que no vienen de Dios, no están encontradas aquí. Esa es nuestra verdad. Aquí es donde debemos encontrar cuál es, a dónde voy, cómo y cuándo. Aquí. Hoy hagamos el esfuerzo seriamente para poder conocer lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Que Dios nos dé la sabiduría cómo manejar esto. Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que en esta mañana nos ayudes a poder conocerte más y más cada día. Ayúdanos a tener hambre por tu palabra, pero no solamente hambre, sino que también llenar nuestro interior con tu palabra. No solamente dejarlo en un día lo haré, sino que tomar acción, Dios. Poder hacerlo. Dios, tú das las fuerzas, tú das los deseos, pero también las fuerzas para poder hacerlo, Dios. Ayúdanos, por favor, a poder entender que tú ya lo has dicho todo y que hoy podemos acudir, podemos correr ante ti y nos vas a exponer tu verdad. Ayúdanos, Dios, a también enamorarnos de tu palabra, enamorarnos de la verdad. Dios, ayúdanos a poder caminar en este mundo siendo verdaderamente cristianos, hijos tuyos, exponiendo la verdad a un mundo de mentiras. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cambiar la manera de que hemos hecho, Dios. Si hemos sido un poco calmados y no hemos hecho lo que nos has mandado, por favor, Dios, ayúdanos hoy. Enciende ese fuego adentro de nosotros. Danos las fuerzas para responder a lo que tú nos estás mandando hacer. Dios, te pido por aquella persona en este lugar, oh Dios, que tal vez no te conoce. Te pido, Padre, que por medio de esta conversación tú hayas abierto el entendimiento y hayas abierto su corazón. Dios, Jesús, tú fuiste a la cruz y diste tu vida por esa persona que está aquí en este día, pasando por esa tribulación, tal vez no conociéndote todavía. Y tú hiciste todo lo necesario para que esa persona hoy pudiera escucharte, escuchar tu voz, Dios, y poder saber que hay esperanza en ti. Si tú estás aquí en necesidad de conocer a Jesús, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó al tercer día, y el que ahora está a la diestra del Padre, ese Jesús
está aquí buscándote a ti. Ese Jesús del que hablamos, que pagó el precio por tu vida para que tú fueras redimido, Él está aquí. Y Él quiere tener esa relación contigo, porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Si ese es tu deseo hoy de conocerlo a Él, ahí donde tú estás, toma esa decisión en tu corazón. Tú y Él, nadie más. No una religión, sino tú y tu Creador. Tú y tu Salvador. Si ese eres tú, vamos a orar contigo esta oración. Como familia de Dios nos vamos a unir contigo. Todos los que conocemos a Jesús, hoy nos unimos contigo. Que tal vez esta es la primera vez que tú das tu corazón y abres tu corazón a Jesús. O si hay alguien que está en necesidad de regresar a los caminos de Dios, esta también es tu oportunidad de emprender el camino una vez más. Si ese eres tú, vamos a orar contigo y repite con nosotros esta oración. Créenla en tu corazón. La oración no te salva, pero el cambio de tu corazón sí es lo que hace que Jesús entre a ti. Esa es la salvación. Pero vamos a orar como familia, vamos a repetir esto contigo y vamos a creer por ti. Le vamos a decir: Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por venir a mi vida y a mostrarme la luz. Te pido que me perdones por mi pecado. Te pido que entres en mi vida, sálvame, límpiame, sé el rey de mi corazón. Y si hay algo mal en mí, por favor, arráncalo de mí. Sana mi mente, sana mi corazón y ayúdame a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te hago mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Dios, te pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que los corazones que estén aquí, Dios, abiertos y con esa necesidad de tu palabra, esa necesidad de tu presencia, te pido, Dios, que no los dejes salir de este lugar, oh Dios, sin ser saciados por tu amor, por tu presencia, Dios. Espíritu Santo, ayúdalos a poder reconocer, oh Dios, que tú estás en control de todo. Ayúdalos a tener fe, oh Dios, que tú tienes control de todo. 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 Padre, gracias porque tú nos amas y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias, Dios, porque nos impulsas a otras alturas y nos das las fuerzas para seguir adelante. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Dios, y te damos un aplauso porque tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Bueno, bueno, bueno eres, Dios. Bueno. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Y ponernos a orar para que Él nos escuche también. Los dejo con esta oración: que la fe, la esperanza y el amor de nuestro Señor Jesucristo habiten en vosotros mientras sigues buscando su rostro en santidad y en justicia. Amén y amén y amén. Renacer, los amamos mucho, que sean muy bendecidos, que tengan buena tarde y nos vemos la semana que entra.